Buenos días, queridos alumnos. Vamos a hacer una recapitulación de la clase anterior que hablamos sobre los populismos en América Latina. Ahora vamos a hacer primero un análisis de la realidad social. Recordemos, el populismo no se trata solo de una vía para llegar al poder en América Latina, sino una forma de movilización y expresión de demandas de grupos excluidos hacia el Estado. ¿Cómo podrías definir los populismos en América Latina si se refiere sobre todo a la demanda de los grupos excluidos? Entonces ya no tendríamos el término populismo, sino necesidades. Ahí surge una contradicción. Y también aquí la imagen nos muestra, por ejemplo, el presidente actual con un grupo de personas, ¿no?, de nuestra querida sierra del país. Y la pregunta es, Vizcarra, ¿popular o populista? Sabemos muy bien que nuestro presidente ha ingresado en un momento que ni siquiera él se lo ha imaginado, ¿no?, a raíz de los problemas judiciales que tuvo Pedro Pablo Kuczynski, y él como vicepresidente lo reemplaza en el poder, ¿verdad? Entonces su llegada ha sido accidental. Sin embargo, a él no le ha preocupado poner sobre todo un freno a la corrupción que había en el país, y lo ha hecho enfrentándose a los grupos de poder. Entonces eso nos da la idea que nuestro presidente no ha buscado el populismo, pero sí es bastante popular porque cuenta con la aprobación del pueblo. Entonces tenemos que saber deslindar esos conceptos. Ahora vamos a ver cómo va el país, ¿no? ¿Cuál es su rumbo? Tenemos, por ejemplo, la pregunta, ¿qué piensa usted, ¿no? ¿El Perú está yendo por rumbo correcto o rumbo equivocado? Ante esa pregunta, el 5% dice no sabe, ¿no? Pero el 16% dice que está yendo por el rumbo correcto. Y el 79% opina que está yendo por el rumbo equivocado. Eso lo vamos a demostrar, o se va a demostrar en el tiempo. Posición sobre las reformas. Las reformas política y judicial planteadas por el presidente Vizcarra son medidas populistas para mejorar su aprobación, o de verdad está interesado en esa reforma. 44% opina que está interesado, el 11% no sabe y el 45% dice que son medidas populistas. Casi hay un equilibrio entre los que están interesados y los que opinan que son medidas populistas. Sigamos viendo. Acá tenemos una realidad palpable en el país, la pobreza. Y dice esta afirmación, la pobreza se agravará tras crisis sanitaria y económica, esta coyuntura que estamos viviendo actualmente, ¿no? Ustedes saben que se ha paralizado la economía del país y con ello los sectores más empobrecidos son los que más están sufriendo estos momentos, ¿no? Aquí nos habla, por ejemplo, las movilizaciones sociales protagonizadas por la clase media emergente, las que han tenido lugar, por ejemplo, en Chile, Brasil o Guatemala, presionan para conseguir estados más eficaces y efectivos, que canalicen sus demandas hacia mejores servicios públicos, transporte, seguridad, educación y salud, y mayor transparencia. Eso es lo que demandan los países: seguridad, salud, educación y mayor transparencia. Y sobre todo en los lugares donde hay delincuencia, también que se controle la delincuencia. Sigamos acá. El populismo en el Perú. Tenemos presidentes y personajes que han sido catalogados como populistas. En algunos casos no podríamos afirmarlo, y en otros, por la contundencia de los hechos, sí. Tenemos a Billinghurst, ¿no? Él fue un presidente del siglo XX, de los inicios del siglo XX, bastante controversial su llegada, pero también aprovechó espacios para atender las necesidades del pueblo. Leguía, sabemos de que, por ejemplo, cada vez que tenía problemas, se acercaba al sector que era desfavorecido para poder captar su atención, o cuando sucedía una nueva elección, ¿no? En el caso de los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes intelectuales, creó un complejo habitacional en Lima para
darle vivienda a ellos y que estén contentos y puedan también votar nuevamente por él. En el caso de los campesinos, que en ese tiempo se le llamaban indios, se acercó a ellos, les creó el día del indio y habló con ellos en quechua. Se tuvo que aprender quechua para poder comunicarse. Y así una serie de cosas, ¿no?, que evidencian que en algún momento, en los momentos cruciales, fue estratégico, pero estratégicamente populista. Aya de la Torre, tenemos el fundador del primer partido político de masas, donde la clase media comenzó a tener acogida, y bueno, pues él, para llegar a los jóvenes, tenía que tener un verbo muy fluido, ¿no? Entonces, y lo mismo que Mariátegui, que es fundador de izquierda en el país, de los partidos de izquierda. Entonces ellos dos son unas figuras principales de los partidos políticos de masa, junto con Fernando Belaúnde también, que es de la parte derecha de la política. Tenemos a Juan Velasco Alvarado, que dio el golpe de Estado a Belaúnde y que también tenía ciertas medidas populistas, pero ¿no? ¿Por qué? Porque él nacionalizó el país, y una expresión o característica del populismo es el nacionalismo. Alan García, ya todos lo conocemos, no había, creo, orador que le ganara, tenía una forma persuasiva de llegar al público y convencía sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Tenemos a Fujimori, que él sí no era un gran orador y sin embargo canalizó muchas de las actividades en base a la aprobación del pueblo con mucha persuasión, ¿no? Persuadir es una forma engañosa de llegar al pueblo, aparentemente verdadera. Y también tenemos a Ollanta, ¿no?, que hizo su campaña por ejemplo, como él era militar, dijo que iba a combatir la delincuencia en el país, que iba a industrializar el país, que iba a bajar principalmente el precio del gas, y bueno, eso llamó la atención no solamente a la clase media, baja, sino también a los empresarios, y eso hizo de que contara con el voto y llegara a ser presidente, ¿no? Entonces, miren, esto es lo que se dio en el país, ¿ya? ¿Y qué nos dice acá? Se deben designar recursos para fortalecer todos los aspectos relevantes de las cadenas agroalimentarias, que son claves para la alimentación. Sabemos que se está pasando momentos difíciles en el país, ¿no? Provocados sobre todo por esta cuarentena que ha paralizado muchas actividades, sobre todo las económicas, ¿no? Si se sabe que para lograrlo se requiere un enorme esfuerzo de movilización social y coordinación multisectorial, ¿no? Un enorme esfuerzo de movilización social, empresarios, públicos, privados y todos los sectores, ¿no?, para que puedan llegar a un acuerdo sobre todo, reactivar nuestra economía y dar oportunidades a las clases menos desfavorecidas, ¿no?, o menos favorecidas, perdón. ¿Crees que se deberían reactivar los comedores populares, por ejemplo? Esto exige un esfuerzo multisectorial, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué deberían de activarse? Esas son respuestas que tenemos que dar, ¿no?, de una manera objetiva, porque realmente sí se necesita ese apoyo. Aquí tenemos también la larga, ¿no?, data de los gobiernos populistas, aunque aquí está en lo que es los finales del siglo XX, ¿no?, prácticamente, finales del siglo XX. Tenemos acá y los inicios del XXI, ¿no? Tenemos el concepto y el contexto del populismo. Se ha dado a través de Alan García, del gobierno de Alberto Fujimori, del gobierno de Alejandro Toledo. Tenemos acá una parodia, ¿no? Primero nos dice: el populismo no se trata solo de una vía para llegar al poder en América Latina, sino una forma de movilización y expresión de demandas de grupos excluidos hacia el Estado. Y aquí nos representa irónicamente en una caricatura el populismo. Dice: debate de ideas a través de la tecnología, populismo versus república. Y esa mano que reemplaza la cabeza, pues, ¿qué nos quiere decir? Eso lo vamos a analizar luego, ¿no? ¿Qué nos quiere decir la mano en vez del cerebro? Vamos a
A ver, vamos a dar muchas ideas para poder explicar esta imagen. Luego aquí está el programa Reactiva Perú, que es la segunda fase ¿no? de este periodo de COVID-19 en que el gobierno brinda el apoyo a la población. Claro, el Estado lo demanda, ¿no? Aquí dice, ¿cuántas empresas serán beneficiadas? Alrededor de 350.000 micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. ¿Cuál es el objetivo? Proteger la cadena de pagos y tener empresas operativas. ¿Cómo funciona? El BCRP, el Banco Central del Perú, hace una inyección de dinero a las entidades financieras a tasas bajas y el Estado se convertirá en garante de los préstamos solicitados por las empresas. Mediante este apoyo, las empresas podrán conseguir capital para pagar planillas e insumos. Reactiva Perú cuenta hasta con 30 millones de soles, ¿no? Entonces, mediante este programa se piensa reactivar las empresas del país. Eso es muy importante. Y además también sabemos de que se han dado bonos, ¿no? diferentes para proteger a las familias más vulnerables. Errores en el camino siempre se presentan. Lo importante es de que no se afecte demasiado a las familias que están pasando momentos muy difíciles y que difícilmente podrían superarlos solos. Muy bien, queridos alumnos. Ahora vamos a dar paso a la segunda parte del trabajo, que es un taller de debate.